Esta mañana quiero hablarte y quiero que veamos cómo es que hoy en día vivimos o cómo vivieron las 7 iglesias en el Éfeso, en Apocalipsis, que nos habla sobre cosas que pasaron. Y no deseo que en esta congregación sea como la iglesia de Éfeso, sino que no olvide a su primer amor, que es Dios. Vamos a Apocalipsis 2. Y lo vamos a leer todos juntos. Lo vamos a ir leyendo. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Inicia una serie de cartas breves a las 7 iglesias que existían durante la época de Juan en Asia Menor, la cual hoy conocemos como Turquía. Si han escuchado hablar de Turquía, en ese pueblito de Turquía, o en ese país, de Turquía, es donde están las 7 iglesias. Ahora, cada uno de estos mensajes incluye información propia de cada iglesia, y de ellos podemos extraer lecciones aplicables a nuestra propia vida actual y a la congregación. Otro punto: cada carta tiene una amenaza o una promesa, y las tiene las demás tienen ambas. O sea, las 7 iglesias tienen una amenaza o una promesa, o tienen las dos. Así, las principales características de los diferentes estados de las diversas iglesias de todos los tiempos y lugares están exhibidas y conformemente alabadas o amonestadas. El mensaje a Éfeso. ¿Qué quiere decir Éfeso? La palabra Éfeso significa, en el griego, permitido, ciudad. La palabra Éfeso quiere decir permitido, y es la ciudad del Asia Menor occidental, cerca de la desembocadura del río Caister. Se estableció el templo de Diana. El templo de Diana, recordemos que están en Asia Menor, donde están lo de los griegos y todo eso. ¿Se han visto los caballeros del zodiaco? Pues esos eran los templos que tenían de los dioses y todo eso. De ahí sacaron todo eso de los caballeros del zodiaco. Es un ejemplo, no estoy diciendo que vean los caballeros del zodiaco. Ahora, la primera carta se dirige a la iglesia de Éfeso. Era una ciudad de la costa occidental de Asia Menor, cerca de la desembocadura del río Caistro. La ciudad era famosa por su templo de Diana. Era más famosa por el templo a la diosa Diana o Artemisa,
Y esto lo podemos ver en Hechos 19:27. Vamos a Hechos 19:27. Ahí nos afirma dónde está o dónde fue esta iglesia de Éfeso, y menciona a la iglesia, al templo, de Diana. ¿Qué nos dice Hechos 19:27? Y no solamente hay peligro de que usted nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Gracias. Entonces, hermanos, a Éfeso acudían peregrinos de todo el mundo mediterráneo para adorar a la diosa Diana. Es como, por ejemplo, hoy en día en el Arenal. ¿Sí se han dado cuenta en el Arenal que ya viene la feria del Arenal? ¿Cuánta gente llega al Arenal que hasta ni se puede pasar? Y yo he visto, nunca he ido, pero he visto cuando pasamos para Pachuca, cómo la gente parecen hormiguitas, se atraviesan y todo, cierran carretera y hay un buen de tráfico. Pues quiero imaginarme que así era en aquel tiempo, que iban a ver a la diosa Diana, por peregrinos y cosas así, o cuando van a San Juan de los Lagos hoy en día, ese tipo de cosas. Las cosas que son, la segunda revelación, dice, ahora se los voy como a desmenuzar, como quien dice, todo lo que leímos ahorita, el capítulo 2 lo vamos a desmenuzar. Escribe al ángel. ¿Qué significa ángel? ¿Alguien sabe qué significa ángel? Tiene dos significados. Puede ser el pastor. La palabra ángel tiene dos significados: el pastor o ser celestial que obedece los mandamientos de Dios en lo visible y según su oficio y función. Significa mensajero. Se considera al pastor desde dos puntos de vista en este versículo, pues no solo es mensajero, sino también es la luz en la palabra. Aquí se está refiriendo al pastor de la iglesia de Éfeso, no a un ángel. Se está refiriendo a un pastor. Después nos dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, pastor, la iglesia fue pastoreada por Pablo, Timoteo, y al final fue pastoreada por Juan, el Bautista. Nos dice más adelante, dice, el que tiene. ¿Qué significa el que tiene? Que mantiene firmes a las 7 estrellas en su diestra, que son los 7 pastores en la diestra, porque muestra el poder de Dios a la luz pastoral, es para iluminar el camino del perdido y dirige hacia Dios. Si la luz de Dios no brilla lo suficiente en el corazón del pastor, también la humanidad quedará en tinieblas. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Alguna duda hasta aquí? Quiero que entendamos. Está hablando al pastor y las 7 estrellas en su diestra, que son 7 pastores en la diestra, porque muestra el poder de Dios. ¿Sale? Entonces el pastor es el que guía. Si el pastor está mal, lo podemos ver hasta en la Biblia, si la cabeza se duele, todo el cuerpo se duele. Como cuando nos duele la cabeza a nosotros. No podemos hacer nada porque nos duele la cabeza. Nos movemos tantito, ya me dolió de cabeza. Nos hacemos esto, tratamos de hacerlo, pero no podemos hacerlo. Entonces, si el pastor está mal, le está hablando a los 7 pastores. ¿Sale? Después nos dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, que quiere decir 7 iglesias. Las 7 estrellas, si se dan cuenta, son los 7 pastores. Y los 7 candeleros son las iglesias. Nos está hablando. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Son las 7 iglesias en el plano humano, solo una en el espíritu para su gloria. Vamos a primera de Timoteo 3:15. Es un resumen de las 7 iglesias. Está hablando a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis. Para que si tardo sepas Para que si tardo sepas cómo
Gracias. Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo y le está diciendo, para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le está dando una indicación a Timoteo. Pablo, la carta de Pablo a Timoteo. Pablo estaba encarcelado y dijo, o andaba de viaje y le estaba diciendo, si yo tardo, tienes que conducirte así a las congregaciones, a donde vas a predicar, a donde vas a hacer esto. Entonces, hermanos, podemos ver en este versículo que este símbolo denota que las iglesias portan una luz derivada, pues viene de otro. Así como la luna recibe luz del sol y la refleja, así la iglesia recibe la gloria de Dios y el conocimiento de su palabra para ministrarlo al mundo. ¿De qué? De oro, que quiere decir de mucho precio. Dice también esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, es 2:2, y que no puedes soportar a los falsos o a los malos, que quiere decir falsos. Entonces, cuando dice yo conozco, esto es uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia de Dios. Dios todo lo conoce, todo lo sabe, y le está diciendo al ángel o al pastor, yo conozco esto, entonces está diciendo, yo sé todo lo que estás haciendo. Después nos dice, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. La palabra malos significa falsos en la Biblia. Y has aprobado, dice también, la palabra has aprobado quiere decir malos o falsos en el griego, o no juzgado sino visto. Estoy viendo lo que estás haciendo, dice Dios. Después nos dice la Biblia, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir por la verdad de la palabra, no juicio humano. El don de discernimiento de espíritus edificaba con este aviso oportuno a los pastores. Es por eso que es muy importante, si se dan cuenta, el don de discernimiento. No es porque muchas veces hemos tomado el don de discernimiento como brujería. Es que estoy discerniendo que ese hermano anda en pecado, anda haciendo esto malo y anda haciendo, eso es como adivinación. Entonces, el don de discernimiento, amados hermanos, es cuando aprendemos a escuchar la palabra de Dios y escuchamos que están hablando blasfemias o están diciendo cosas que no son. Así funciona el don de discernimiento. Eso no está bien. Y nos ha pasado a nosotros que hasta hermanos que están aquí en la congregación, es que escuché decir esto al hermano, ¿está bien, pastor? No, porque ya estás discerniendo lo que está diciendo esa persona. Si está hablando algo falso, si te quiere engañar, si te quiere decir algo, a eso se refiere el don de discernimiento. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a Hechos 20, 28 al 30. Esto es para edificar a los pastores en aquel tiempo también, y hoy en día es aplicable a la iglesia. Hechos 20 del 28 al 30. Hechos 20 del 28 al 30. ¿Qué nos dice? Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras a los discípulos. Gracias. Entonces nos damos cuenta que el don de discernimiento en los pastores es muy importante.
Ahora entienden por qué no ponemos a cualquier persona o cualquier invitado a predicar aquí en nuestra congregación. Porque no sabemos qué tipo de doctrina traiga. Imagínense que traiga uno de la prosperidad aquí. Los pobres de mis ovejas van a salir bien trasquiladas. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Entonces, Dios le está hablando al ángel de la iglesia de Éfeso. Le está diciendo esto. Y este es un ejemplo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. A los pastores otra vez les está hablando. ¿Sale? Apocalipsis 2:3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y dice: pero tengo contra ti. ¿Qué quiere decir tengo contra ti? ¿Saben qué significa esta palabra? Tengo contra ti. Significa desaprobación o enojo divino de parte de Dios. Lo que dice más adelante, que has dejado a tu primer amor. ¿Te imaginas? ¿Qué quiere decir? La fe en Cristo por otra doctrina falsa. ¿Sí estamos entendiendo lo que está diciendo el Apocalipsis? Lo que está diciendo Dios al ángel de esa iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor, porque dejó entrar falsas doctrinas, y eso fue un enojo divino o una desaprobación. El 5, versículo 5. Recuerda, le dice, que esto quiere decir recapacita. Dice: por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué dice? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hasta ahí, de su lugar. Cuando dicen y haz las primeras obras, hermanos, quiere decir, la situación de esta iglesia era tan grave que solo bajo un verdadero y profundo arrepentimiento podrían volver a su primera posición. Se apartaron de su fe. Fueron apóstatas en aquel tiempo. Pues si no, vendré contra ti pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Acuérdense que el candelero es una iglesia y la estrella es el pastor. ¿Qué quiere decir? Desestimaré tu trabajo y quitaré tu derecho de ser iglesia. ¿Te imaginas que Dios le diga eso a un pastor? No es lo mismo que decir: ay, yo ya no quiero ser pastor, ahí nos vemos. A que Dios te quite. Después nos dice: si no te hubieres arrepentido. Pero ¿qué creen, amados hermanos? La profecía de Jesucristo se cumplió, pues la iglesia de Éfeso dejó de existir pocos siglos después, porque no se arrepintieron y no regresaron a su primer amor. ¿Conoces alguna iglesia así hoy en día? Hace poquito hablábamos sobre la iglesia que está aquí por la casa de mi hermana Maribel y mi hermana Jessie. ¿Qué está pasando con esa iglesia? ¿O ese templo? Ahora, el peligro más grande que puede tener una iglesia es la indiferencia. O sea, el enfrentamiento del amor, pues por causa de esto entra la inmoralidad, la falta de disciplina, los disgustos, los odios, toda clase de falsas doctrinas. La palabra quitaré quiere decir remover de su lugar y pondré otra luz en lugar de la desechada a tinieblas. ¿Te imaginas que Dios nos cortara a algunos pastores de aquí de Ixmiquilpan?
Digo de aquí de Ixmiquilpan porque no conozco uno que otro de Pachuca. ¿Te imaginas? Ahora vamos al versículo 6, ¿qué nos dice? Apocalipsis 2:6, ¿qué nos dice? Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Gracias. Pero tienes esto, ¿qué quiere decir? La palabra pero tienes esto quiere decir una práctica buena que te ayudará, pero no la haces. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Nicolaitas quiere decir en el etimológico Nicao, conquistar, y laos, de pueblo o laicos. Nicolaitas significa los que conquistan o seducen a los laicos o miembros de iglesias hoy en día. ¿Cuántos nicolaitas conocemos hoy en día? Son los que seducen. Con el transcurso del tiempo, estos nicolaitas fueron el sacerdocio romano con esta clase de pastores que pertenecieron a las iglesias corrompidas, las cuales se unieron en el Imperio Romano en el 325 después de Cristo, bajo el reinado de Constantino, y llegando a construir la Iglesia Católica Romana en el 606 después de Cristo. Cuando Bonifacio fue puesto como el primer obispo universal, entonces de ahí nació la Iglesia Católica. De los nicolaitas nació la Iglesia Católica. Ahora el versículo 7 del capítulo 15, ¿qué nos dice? Apocalipsis 7:15, ¿qué nos dice? Gracias. Hasta ahí, tantito, hermanos. El que tiene oídos, ¿qué quiere decir? Espiritual por fe. Yo conozco a Dios, tengo fe en Dios y sé discernir o quiero discernir lo que la palabra de Dios me dice. El que tiene oídos, oiga, que también quiere decir atienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, que quiere decir al que permanezca firme desde la regeneración hasta la resurrección, como dice en primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Después nos dice en el mismo versículo de Apocalipsis: le daré a comer del árbol de la vida. Vamos a Génesis 3:22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para que guardara el camino del árbol de la vida. Gracias. Ahora, hermanos, Juan mira el futuro de derecho de comer del árbol de la vida en el cielo, no en la tierra como lo hizo Adán y Eva en el Edén, que fue puesto. Ya no sabemos todos esa historia. No sabemos esa historia, que cuando pecaron, Dios no se acercó a Eva, sino se acercó a Adán. Si nos damos cuenta en la palabra de Dios y en las películas que hemos visto, que nos dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde: aquí estoy, Señor.
¿Por qué desobedeciste? Si se dan cuenta, nunca se dirigió a Eva. ¿Y qué fue la respuesta de Adán? Tuve miedo y me escondí. Y yo recuerdo en esa película que del miedo que sintió Adán, se cubrieron con pieles de animales, con hojas de los árboles, y le dijo Dios: ¿por qué tienes miedo y por qué traes eso en tu cuerpo? Y le dijo: porque me sentí desnudo. Pero nunca se dirigió a Eva. Al contrario, Dios le dijo a Adán: ¿por qué lo hiciste? Y la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hermanos, pasó todo esto. Dijo: por cuanto has desobedecido mi palabra, te echo fuera del jardín del Edén. Puso unos querubines y en la película se ve cómo está una espada que la entierra en medio y el fuego por todos lados como un fuego. En una película de niños se pueden hacer muchas cosas, pero, quiero que nos demos cuenta, por desobedecer, la desobediencia, vienen todas estas consecuencias de toda la humanidad, no nada más de los cristianos, de toda la humanidad, porque todos nacemos en pecado. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Juan mira el futuro derecho de comer del árbol de la vida en el cielo, no habiendo ya que él se lo evite como en el Edén terrenal. El camino del árbol lo restauró Cristo. El árbol de la vida significa inmortalidad en la presencia de Dios. ¿Puedes imaginarte esto? Significa inexistencia de muerte y enfermedades. Ayer lo veíamos precisamente en el foro de doctrinas. Este cuerpo enfermo, yo por ejemplo que tengo diabetes, o los hermanos que tienen diabetes y todo, van a resucitar con un cuerpo incorruptible. Porque ayer hacían una pregunta, que si era malo que cremaran a las personas o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es malo cremar a las personas o no? ¿No? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Levante su mano, ¿quién dice que sí? No saben, ¿verdad? ¿Quién dice que no? Pues no es malo porque la Biblia no habla de eso. De todos modos, la Biblia sí dice que cuando venga el Señor Jesucristo, por segunda vez, que van a ser primero resucitados los que murieron en Cristo. Todos los que murieron. Todos los que obedecieron y los que no obedecieron, porque van a ser juzgados. Después de esto, dice la Biblia que vamos a ser transformados. O sea, aún así te hayan quemado, te hayas muerto, aplastado, deshecho, lo que tú quieras, vamos a ser renovados en un cuerpo incorruptible. La Biblia dice cuerpo animal y cuerpo espiritual. Cuerpo animal es lo que tenemos y cuerpo espiritual es en lo que vamos a ser transformados. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ya no va a haber muerte ni enfermedad. Ya no va a haber la coca, hermano Luis, ahí en el cielo. Ya no va a haber coca. ¿Sí estamos entendiendo o no? Entonces ya no va a existir ni la muerte ni la enfermedad. Después dice el mismo versículo, el cual está en medio del paraíso de Dios, ya lo leímos. La iglesia de Éfeso es la primera de las 7 iglesias a las que Jesucristo dirige en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Para entender su contexto es utilizar o analizar tanto el contexto histórico como el espiritual, en el que se encontró esta iglesia en el siglo I. Ahora, quiero que entendamos el contexto histórico de Éfeso. ¿Quién era Éfeso o por qué era la ciudad de Éfeso? Era una ciudad importante y lo vemos en la Biblia. Éfeso era una de las ciudades más influyentes del Imperio Romano en Asia Menor, que ahora es Turquía. Era un centro comercial, cultural y religioso
de gran importancia. Tuve la oportunidad de platicar con un amigo que va por mármol a Turquía, y él tuvo la oportunidad de pasar por donde estaban estos templos de la diosa Diana, por donde estaba donde fueron las iglesias de Éfeso, y él me decía, Javi, dice, de verdad es impresionante, dice, porque no puedes entender cómo es de que allá en Turquía no creen en Jesucristo, a pesar de que fue ahí todo este suceso, no creen en Jesucristo. ¿Sí sabían eso? Yo no lo sabía hasta después. Dije, es que no creen en Jesucristo. Allá no creen en Jesucristo. Allá creen en Mahoma, creen en los egipcios, en cosas así, porque no creen en Jesucristo. Entonces, era una ciudad muy importante, porque estaba el templo de la diosa, y iban muchos, como en San Juan de los Lagos, como aquí en el Arenal, y todo eso, ¿sale? Era el templo. No sean malos, pasen un agua, porfa. Gracias. Templo de Artemisa. La ciudad albergaba el templo de la Artemisa Diana para los romanos. Hoy en día es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Sí sabían esto? Las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Lo que hacía de Éfeso un centro de idolatría y peregrinación pagana, y lo sigue siendo. Otro punto, presión cultural y persecución. Los cristianos de Éfeso enfrentaban persecuciones del culto imperial romano, la idolatría y la filosofía grecorromana, lo que ponía a prueba su fidelidad con Cristo. Eran perseguidos y matados. ¿Se acuerdan quién era Pablo y de dónde era Pablo? ¿Quién era Pablo? A ver, ¿quién? Sí, era Saulo, Saulo de Tarso. ¿Pero qué era? ¿Pero qué era antes de convertirse al cristianismo? Soldado romano. Pablo salió de Roma, soldado romano, y era uno de los perseguidores. Ahora, otro punto más. La iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, su fundación y liderazgo fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, y esto lo podemos encontrar en Hechos versículo 18, capítulo 18, versículo 19 al 21. Vamos a leerlo. Quiero que entendamos esto bien, hermanos. Capítulo 18, versículo del 19 al 21. Sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Gracias. Entonces Pablo hizo esta iglesia de Éfeso en su segundo viaje misionero. Recordemos que hay Biblias, si se dan cuenta en las Biblias, algunas Biblias traen los viajes de Pablo. Y está ahí, viajes de Pablo, y están así hasta en sus casitas y todo. Tengo una Biblia, no la traje, pero se los voy a traer para la próxima. Y fortalecida, o sea, Pablo volvió a regresar en su tercer viaje. Todo el Hechos 19 nos explica. Regresó a ver cómo estaba esa iglesia, porque la dejó fundada. Timoteo fue pastor allí. Más tarde, según la tradición, el apóstol Juan también residió en Éfeso. Juan fue el último pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora, el mensaje en Apocalipsis, del 2, del 1 al 7, Jesús elogia a la iglesia por su arduo trabajo, su resistencia frente a falsos apóstoles, como hoy en día,
y su rechazo a los nicolaitas, una secta herética, eran los nicolaitas. Sin embargo, la reprende porque había perdido su primer amor. Ya vimos cuál fue su primer amor. Se apartó de su fe. ¿Qué podemos entender esto? Elogios, reprensión, llamada al arrepentimiento. En elogios, la iglesia de Éfeso era doctrinalmente fuerte, fiel en la lucha contra las herejías. Así como hoy en día nosotros no permitimos de que sean herejías, tanto en esta congregación como lo que escuchan ustedes, la iglesia de Éfeso trataba, ella hacía lo mismo y nosotros tratamos de hacer lo mismo. ¿Cuál fue la reprensión ahora? A pesar de su celo doctrinal, su amor por Cristo y los demás se había enfriado, porque entraron pleitos, entraron contiendas, y es lo que sucede en todas las congregaciones hoy en día, si se han dado cuenta. Pleitos, envidias, y hacían cosas que no estaban bien. Ahora, fue un llamado también al arrepentimiento. Jesús advierte que si no recuperan su primer amor, removerá su candelabro, que es la iglesia. Es decir, perderán su lugar como iglesia efectiva en el reino de Dios. ¿Puedes imaginarte? A veces escuchamos algo así, como lo que les dije hace rato de la gracia, y cuando estaba yo haciendo este tema, me metí, porque el domingo dije, de una vez lo voy a hacer, porque si no, luego no me da tiempo. Y ya me quedé hasta como las 3 de la mañana, ¿va? Como hasta las 3 de la mañana, y porque me piqué. Tanto me piqué estudiando y haciendo mi bosquejo, que ya no podía dormir porque mi cabeza se quedó como loca trabajando de todo esto que estaba haciendo. Pero es bonito, hermanos, de verdad, es bonito. Y esto lo saqué también del libro que hizo el pastor Ismael, del fin de la profecía. El que guste ese libro, se lo puedo mandar por PDF. Y también les puedo mandar Disciplina y Credo, y lo pueden ver en su celular, para que lo estudien, no para que lo guarden. ¿Sale? ¿Cuál fue la promesa ahora para la iglesia de Éfeso? Dice Jesús, a los que vencen, Jesús les dará, ¿qué quiere decir? A comer el árbol de la vida. Apocalipsis 2:7, una referencia a la restauración final en la nueva Jerusalén. Tenemos esa oportunidad. Si estamos viviendo eso en esta congregación, que no es mi deseo, tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, de no vivir así. Yo la verdad, cuando estaba haciendo este estudio, hasta miedo me dio, porque dije, ¿y si Dios me corta como pastor? Y se me vino a la mente el otro versículo de Mateo, donde hace la parábola de la higuera. Árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. ¿No te pone a pensar esto, hermano? A mí sí me pone a pensar y me da temor. Digo, si Dios me corta como pastor, dije, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué? Y ese es mi temor. El mensaje a la iglesia de Éfeso nos advierte sobre el peligro de la rutina religiosa sin amor genuino por Cristo. Es un llamado a equilibrar la fidelidad doctrinal con una relación apasionada y amorosa con Dios. ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿Quién no lo entendió? ¿En qué nos parecemos a la iglesia de Éfeso? Yo sí sé en qué, no se los voy a decir. Yo sí lo sé. Pero no nos damos cuenta. Entonces es momento de arrepentirnos. Falsas doctrinas, no entran aquí falsas doctrinas. La única vez fue cuando vino un hermanito aquí y dio unos significados del oro, dio unos significados de la mirra y el incienso que no tiene nada que ver con la Biblia.
Entonces, tratamos nosotros de cortar ese tipo de cosas. Amada iglesia, así como la iglesia de Éfeso cayó, podemos caer fácilmente nosotros como congregación. Podemos ser presas de una observancia fría y mecánica de la religión, así como muchas congregaciones hoy en día han caído, y no es mi deseo de que caigan o que lo vivamos. Así como los éfesos, muchos tienden a centrarse únicamente en la pureza doctrinal y el trabajo arduo, y excluyendo el verdadero amor por Cristo. ¿A qué se refiere esto? Nos enfocamos tanto en las falsas doctrinas que nos olvidamos del amor de Cristo. No podemos dejar a un lado o pasar por encima del amor de Cristo por fijarnos en, no, es que quiero tener bien controlado esto, y acá los hermanos peleándose, humillándose, diciéndose de cosas, ofendiéndose. No podemos hacer eso. De nada nos sirve tener una buena doctrina, como lo hizo la iglesia de Éfeso, y por otro lado los hermanos peleándose, insultándose, diciéndose de cosas, enojándose, blasfemando en contra de Dios, en contra de los hermanos. No podemos hacer eso. Dios no nos ha llamado a eso. Como muestra esta carta, amados hermanos, ningún celo por la verdad o rectitud moral puede sustituir un corazón lleno de amor por Jesús. No podemos sustituirlo. Por último, acompáñame a Juan 14, del 21 al 23. Y otro hermano busque 1 Corintios 16, 22. Y ponte de pie. Vamos a Juan 14, 21. El otro ya no lo busquen. Juan 14, 21 al 23. Ponte de pie. Guarden bien esto, hermanos, porque de verdad es muy importante y quiero que lo aprendan. Estamos con la iglesia de Éfeso. Acuérdense, iniciamos con la iglesia de Éfeso. Y dice así Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí estamos entendiendo? 1 Corintios 16, 22 nos dice, ya no lo busquen, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. No podemos dejar el amor de Cristo a un lado y enfocarnos nada más en la doctrina. No podemos hacer eso. Olvidar el amor de Dios con los hermanos en la congregación. No podemos hacerlo. No podemos rechazar a nadie, así nos caiga gordo un hermano. No podemos hacerlo, porque caeríamos en lo que cayó la iglesia de Éfeso. No podemos hacerlo. Y si está pasando a ti, te está pasando esto, hermano, yo te invito a que hagas lo que dice la palabra de Dios, que le dijo al pastor de esa iglesia: conozco tu arduo trabajo, sé que haces las cosas bien, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. El primer amor es lo que está en nosotros. De nada sirve nuestro trabajo como pastor, como evangelista, como maestro de cualquier ministerio, como líder, como el don que tengas,
así estés en la alabanza, no estés en la alabanza, como congregante, de nada sirve que hagamos el trabajo aquí en la iglesia y no tengamos amor. Pablo lo dice, el amor a veces es como címbalo que retiñe, ruido nada más. Yo amo a mis hermanos, Dios les bendiga, muchos besos a mis hermanos. Y por atrás, hola de hipócritas. Eso es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Y no deseo que pase esto en esta congregación. Yo le pedía mucho al Señor desde hace tiempo. Le pedía siempre al Señor y le decía, Señor, pues yo quiero hablar sobre estos temas. Y ese día que me puse a estudiar, y porque vienen cosas buenas de la iglesia de Éfeso, la Odisea y las otras 7 iglesias, vienen cosas buenas, pero tienen sus detalles también, que Dios aborrece. Y es algo que no podemos dejar a un lado. Si nos damos cuenta en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, lo principal de todo es el amor. Lo principal de todo es el amor. Gálatas lo dice. El vínculo perfecto es el amor. Amor entrañable. Pablo dice, si no hay amor, de nada sirve. Y podemos seguirle y seguirle y seguirle y seguirle. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra los hermanos, es contra huestes espirituales de maldad, de las tinieblas. No es el hermano, no es nuestra esposa, no es su esposo. Es el enemigo que quiere hacernos caer en muchas cosas. Y nosotros, tantito que no nos podemos controlar, peor tantito. He visto congregaciones donde se han agarrado hasta trancazos, porque se han olvidado del amor de Dios, como le pasó a la iglesia de Éfeso. Y yo no deseo que pase en este lugar. En serio. El día de ayer escuché un comentario de un pastor que decía, yo nada más estaba esperando a ver a qué hora empezaban los fregadazos, dice. Porque fue de doctrinas, hermanos. Y a veces en el fútbol, entre los mismos, vamos a hacer un torneo de fútbol de cristianos, salen más mundanos que los mundanos. Se agarran a golpes, están ahí inventándosela y diciéndose de cosas. No, hermanos, a eso no nos ha llamado Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, si hay algo en nosotros de esto, yo te invito a que volvamos a nuestro primer amor. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten su mano. ¿Quién está de acuerdo? Levanten su mano. Quiero ver su mano. No por obligación, sino por amor a Dios. Entonces, hermanos, yo los invito a que hagamos esto, hermanos. Yo los invito a que hagamos esto, amados hermanos. Y pues que sea Dios en nosotros. Que no sea algo de emoción en un momento. Que no sea algo que nos haga mal. Sino al contrario, que sea para bien. Que podamos entender la palabra de Dios. Y no caigamos en lo que hizo la iglesia de Éfeso. Inclínate.